El 2025 fue un año raro. Por un lado, vimos avances tecnológicos impresionantes. La inteligencia artificial ha avanzado tanto que cada vez es más difícil distinguirla de la realidad. También tuvimos muchos nuevos memes gracias a eso. Pero al mismo tiempo, pasaron cosas que nos siguen recordando lo misterioso y extraño que nuestro mundo puede llegar a ser. A pesar de haber cámaras por todos lados, registros digitales y tecnología capaz de rastrear casi cualquier cosa, algunos hechos continúan desconcertándonos, y hoy les presentaremos algunos de ellos. El cometa 3I Atlas. Decidimos abrir con el que creemos será el misterio más conocido y recordado de este año. Seguramente lo conoces y tienes una opinión al respecto, así que te queremos pedir que por favor la dejes en la caja de comentarios o a través de nuestras redes sociales. Y si por otro lado tú has vivido debajo de una piedra en estos meses, te ponemos en contexto. En junio del año 2025 se anunció un descubrimiento asombroso. Un objeto interestelar había sido detectado moviéndose por nuestro sistema solar. Fue catalogado como 3I Atlas, convirtiéndose en el tercer visitante interestelar detectado por la humanidad. Los dos primeros fueron el enigmático Oumuamua en 2017 y el cometa 2I Borisov en 2019. El 3I Atlas, también designado oficialmente como C2025-N1 Atlas, fue avistado el 1 de junio de 2025 por el telescopio Atlas en Chile. Al rastrear su órbita quedó claro que seguía una trayectoria hiperbólica abierta, es decir, que venía de fuera de nuestro sistema solar y no orbitaba al Sol de forma permanente. Afortunadamente también se supo que no representaba un peligro para la Tierra, pero lo que realmente intrigó a la comunidad científica, pero sobre todo al público general, fueron las especulaciones sobre su origen y su verdadera naturaleza. Los astrónomos observaron que 3I Atlas presentaba una nube de gas, una especie de cola como la de un cometa. Para la mayoría de los científicos no existía mayor misterio, se trataba de un cometa interestelar más. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo. Es aquí donde aparece Avi Loeb, uno de los astrofísicos más conocidos y controvertidos de los últimos años. Loeb no era un desconocido en este tipo de debates, pues ya antes había causado revuelo al sugerir que Oumuamua, el primer objeto interestelar detectado, podría no ser completamente natural. Con 3I Atlas, Loeb planteó una pregunta que resultó muy incómoda. ¿Y si estamos clasificando demasiado rápido algo que no entendemos? Tal vez 3I Atlas podría no ser un objeto natural, y aunque jamás afirmó que pudiera tratarse de una nave extraterrestre, sí planteó a manera de ejercicio que esa era una posibilidad. Algunos comenzaron a preguntarse qué era realmente aquel objeto, y pronto aparecieron hipótesis todavía más oscuras. Tal vez se trataba de una sonda antigua, enviada por una civilización extinta hace millones de años, que quizá en su trayectoria no tenía una coincidencia y que podría estarse dirigiendo directamente hacia la Tierra. El simple hecho de que no proviniera del sistema solar ya lo volvió un objeto extraordinario. No pertenecía a nuestro vecindario cósmico y, tras su paso, no regresaría jamás. Uno de los puntos que llamó la atención fue su brillo. En el espacio solemos asumir que algo brillante es grande, pero esa relación no siempre es correcta. Un objeto pequeño, si refleja bien la luz del sol, puede parecer mucho mayor de lo que en realidad es. Loeb advirtió que quizá estábamos interpretando mal ese brillo y con ello sacando conclusiones apresuradas sobre su tamaño real. Otro de los elementos que alimentó la especulación fue su trayectoria. Su recorrido llamó la atención porque implicaba una aceleración natural al pasar cerca del sol. En astronomía, cuando un objeto se aproxima mucho a una estrella, puede ganar velocidad gracias a su enorme gravedad, como si recibiera un impulso. Es aquí donde algunos se preguntaron si, tras esa maniobra alrededor del Sol, el objeto había acelerado como un impulso calculado para llegar a nuestro planeta. Poco a poco, este fenómeno dejó de ser solo astronómico y comenzó a convertirse en un tema de conversación a nivel global. Pronto personas de todo el mundo hablaban de la inminente llegada de una nave espacial extraterrestre a nuestro planeta Tierra. Se decía que el objeto llegaría a la Tierra el día 27 de octubre del año 2025. Pronto aparecieron publicaciones alarmistas asegurando que el objeto se estaba acercando directamente hacia nosotros, que su trayectoria había cambiado o que había mostrado supuestas imágenes filtradas donde se podía ver su verdadera forma, la de una nave espacial.
En foros y videos se hablaba de una posible invasión, mientras otros afirmaban que los gobiernos sabían más de lo que estaban diciendo. Mientras tanto, la información oficial era mucho menos dramática. Las agencias espaciales aclararon que 3I Atlas no se acercaría peligrosamente a la Tierra, que su distancia mínima sería enorme en términos astronómicos y que no existía ningún riesgo de impacto, pero aún así, los rumores no se detuvieron. Pero cuando llegó el momento de la verdad, el objeto siguió su trayectoria prevista, pasó lejos de la Tierra y continuó su viaje de salida. Para muchos, esto marcó lo que sería el fin del misterio, pero para otros más, solamente se despertaron más dudas. La mayoría de los científicos sostienen que en realidad nunca hubo un misterio en primer lugar, que 3I Atlas siempre fue un simple cometa, un objeto interesante, sí, pero natural e inofensivo. Sin embargo, en pequeños sectores de aficionados a la ufología, todavía se plantean posibilidades alternas, que tal vez los tripulantes de la nave supieron que los habíamos detectado y decidieron posponer la invasión, o que tal vez no era una nave tripulada, sino una sonda, enviada para recolectar información de nuestro planeta y sistema solar. Tal vez todavía no estábamos listos para conocer a una civilización más avanzada. Y sea lo que haya sido, sin duda alguna, el 3I Atlas se convirtió en un fascinante misterio que nos dejó este año pasado, 2025. Las cenizas de Las Vegas. Continuamos con un misterio poco conocido y del que hay muy poca información, pues se trata de una investigación en curso, pero les aseguro que es tan interesante como inquietante. Todo comenzó a finales de julio del 2025, cuando un residente local que exploraba el desierto de Mojave cerca de Searchlight, en Nevada, a unos 90 kilómetros de Las Vegas, hizo un descubrimiento estremecedor. En medio del desierto se topó con más de 300 montículos de polvo de color gris, que parecían ser cenizas y estaban dispersos por todo el terreno. Cuando las autoridades analizaron estos montículos, descubrieron algo escalofriante. Se trataba de restos humanos incinerados, lo que de inmediato despertó preguntas obvias, como ¿quién las había puesto ahí? ¿Por qué lo había hecho? Y más importante aún, ¿a quién o a quiénes pertenecían estos restos? Pronto se inició una investigación para determinar el origen de esos 315 montones de cenizas. Durante semanas, estos restos permanecieron expuestos al sol del desierto mientras las autoridades recolectaban información, al menos hasta finales de octubre, cuando un equipo de la funeraria Palm Mortuaries and Cemeteries con sede en Las Vegas se ofreció voluntariamente para recolectar y resguardar los restos. Las cenizas fueron trasladadas a una cripta en un cementerio del centro de Las Vegas, asegurando así que tuvieran un lugar digno de descanso. Se barajó la hipótesis de que podrían haber sido puestas ahí por una empresa funeraria o crematorio que tenía bajo su custodia muchas cenizas no reclamadas. Básicamente, se cree que una funeraria poco ética pudo haber arrojado los restos ahí para evitar los costos asociados con el almacenamiento o el entierro adecuado. Pero esta hipótesis no ha convencido a todos y algunas personas creen que podría haber algo más detrás. Pero al tratarse de restos incinerados, el caso se vuelve extremadamente difícil de investigar, pues encontrar restos de ADN resulta casi imposible. Aún así, se dijo que algunas personas pudieron ser identificadas, pero las autoridades no han dado más información al respecto, ya que la investigación sigue en curso. Tal vez nos encontremos ante uno de esos casos donde la explicación más simple es la correcta, y todo se trata de un malentendido. Pero de no ser así, estaríamos ante uno de los misterios más inquietantes no solo del año 2025, sino de la historia entera de Nevada. Por lo pronto, con la poca información disponible, solo podemos decir que este es un misterio que aún parece estar lejos de resolverse. La avioneta desaparecida en Australia. Este es sin duda alguna un misterio tanto triste como trágico. Ocurrió en Australia el 2 de agosto del 2025, cuando el piloto Gregory Bohan, de 72 años, despegó en una avioneta ligera desde Georgetown, en el norte de la isla de Tasmania, junto a su pareja Kim Warner, de 66 años, y su perrita Molly.
La pequeña aeronave, una biplaza modelo Bristol SLSA de color verde brillante, tenía planificado hacer una escala de repostaje en el estado de Victoria y después seguir hasta su destino final en Hillston, Nueva Gales del Sur. Pero esto jamás ocurrió. A eso de las 5 de la tarde de aquel sábado, al no haber noticias del avión, los familiares comenzaron a preocuparse. No se había recibido ninguna llamada de socorro y tampoco una señal de emergencia. Simplemente, esta aeronave no había aterrizado en su destino a la hora prevista. De inmediato, se lanzó una operación de búsqueda y rescate que terminaría siendo una de las más extensas realizadas en la zona del estrecho de Bass, el peligroso mar que separa a Tasmania de Australia continental. Helicópteros, avionetas, barcos guardacostas e incluso el ferry Spirit of Tasmania se involucraron en los esfuerzos de rastreo. Las condiciones no ayudaban, y es que en días posteriores hubo mal tiempo, nubes bajas y oleaje, lo que complicó las labores de rescate. Aún así, se peinaron áreas costeras, islas pequeñas, aguas poco profundas y zonas terrestres remotas en la ruta prevista. Pero, a pesar de esta búsqueda intensa, no se encontró ningún rastro del avión. No había restos flotando en el agua y tampoco señales de un posible amerizaje forzoso. Las autoridades revelaron que, por tratarse de un vuelo privado, bajo reglas de vuelo visual, la avioneta no estaba obligada a llevar un transpondedor activo y tampoco a presentar un plan de vuelo detallado. Esto significa que en los radares su pista era prácticamente invisible. Además, al volar sobre grandes extensiones de mar y zonas despobladas, no había testigos que pudieran aportar información. Se especuló que la aeronave podría haber sufrido un fallo mecánico repentino o que Gregory, el piloto, podría haberse desorientado y volado mar adentro por error. Tras más de una semana de operaciones intensivas, la búsqueda oficial fue suspendida sin resultados. Las palabras de los investigadores fueron desalentadoras. Con el paso de los días y dadas las temperaturas frías del mar, la posibilidad de encontrar sobrevivientes era prácticamente nula. Sin embargo, la familia y amigos de Greg Bohan y Kim Warner han mantenido la esperanza e incluso organizaron búsquedas privadas adicionales, negándose a aceptar esta incertidumbre. Hasta hoy, ni el fuselaje ni los cuerpos han sido encontrados. En otro de esos casos, donde un avión que vuela sobre el océano parece simplemente desvanecerse en el aire. Un misterio que esperemos pronto pueda ser resuelto para que los familiares y amigos de Greg, Kim y Molly puedan tener un cierre muy necesario. La muerte de Helen Garay. En el año 2013, el caso de Elisa Lam, una estudiante canadiense que desapareció en el Hotel Cecil en Los Ángeles y cuyo cuerpo fue encontrado tiempo después en una cisterna del mismo hotel, conmocionó al mundo. Y aunque es muy pronto para decirlo, el caso del que les hablaré a continuación podría convertirse en un misterio igual de macabro. El 14 de diciembre del 2025 en Miami, Florida, la doctora Helen Maciel Garay Sánchez, de 32 años, fue hallada muerta dentro del congelador de una tienda Dollar Tree en el barrio de la Pequeña Habana. Helen era una anestesióloga originaria de Nicaragua y madre de 2 niños pequeños. Sus familiares la describen como una profesional dedicada y una madre amorosa. Su fallecimiento, sin embargo, ocurrió en circunstancias sumamente extrañas que aún no se han esclarecido del todo. Según las investigaciones policiales, Helen ingresó por sí sola a esa tienda de descuento la noche del sábado 13 de diciembre. Las cámaras de seguridad muestran que no compró nada y se dirigió hacia el área del almacén, que no es accesible para el público. Ahí estaba ubicado un amplio congelador industrial. Por razones que se desconocen, la mujer entró a la cámara frigorífica y se quedó ahí encerrada. La tienda cerró esa noche sin que nadie notara su presencia, y fue hasta el día siguiente, a las 8 de la mañana del domingo, cuando una empleada abrió el congelador y descubrió el cuerpo sin vida de Helen en el interior. Inmediatamente llamó a las autoridades. La autopsia confirmó que Helen murió por hipotermia, y no se encontraron signos iniciales de agresión física o de lucha. Asimismo, la policía declaró que no se sospechaba de intervención de terceros, es decir, no parecía un homicidio, ni había indicios de un crimen. Todo apuntaba a una muerte accidental, pero bastante extraña. Se barajaron varias teorías. Algunas personas señalan que pudo haber sufrido de un episodio de desorientación o una crisis mental que la hiciera esconderse ahí.
Tal vez intentó buscar algo en esa área restringida y la pesada puerta se cerró detrás de ella. Algunas fuentes mencionaron que el informe forense halló en el cuerpo lesiones menores, posiblemente provocadas por la misma Helen, tratando desesperadamente de golpear la puerta desde dentro para pedir auxilio. Lamentablemente, al ser de madrugada, cuando la tienda estaba vacía, nadie pudo escucharla. La hipótesis del suicidio también se ha dejado escuchar. Sin embargo, se desconoce si existía algún motivo por el que Helen quisiera acabar con su propia vida, y además, hacerlo de una manera tan inusual. La policía calificó la muerte como no clasificada, mientras continuaban investigando, revisando las grabaciones de seguridad y realizando exámenes toxicológicos para ver si Helen podría haber estado bajo la influencia de alguna sustancia o con alguna condición médica repentina. Un misterio que parece apenas comenzar y del que esperamos saber más en 2026. El asesinato de Rob Reiner y su esposa. Este es un caso bastante reciente y del cual sale nueva información casi a diario. Aún así quisimos incluirlo debido a lo misterioso de las circunstancias que lo envuelven, y te vamos a platicar todo lo que se sabe hasta ahora al momento de que se está escribiendo el guión y se está grabando el video. El 14 de diciembre el mundo se conmocionó con la terrible noticia del asesinato del célebre director y actor Rob Reiner y de su esposa Michelle Singer Reiner. Rob, de 78 años, era ampliamente conocido por películas como When Harry Met Sally, The Princess Bride o Stand By Me, además de ser hijo del legendario actor Carl Reiner. Él y su esposa Michelle, quien era productora de cine, fueron encontrados muertos en su casa de Brentwood, en Los Ángeles. El hecho por sí mismo era sumamente espeluznante. Los habían matado a puñaladas con una brutalidad que solo se podría describir como extrema. Pero todo esto tomó un giro todavía más trágico e inquietante cuando se supo que el principal sospechoso era Nick Reiner, de 32 años, quien era hijo de la pareja. Según los reportes policiales, aquel domingo por la tarde la hija del matrimonio, Romy Reiner, fue a visitarlos tras no tener noticias de ellos y descubrió la espantosa escena. Los cuerpos de Rob y Michelle yacían con múltiples heridas de arma blanca y ya no mostraban señales de vida. Romy salió aterrada y pidió a una amiga que llamara al 911. Horas más tarde, su hermano Nick Reiner fue detenido en las cercanías mientras deambulaba, convirtiéndose así en el acusado de un doble homicidio. A medida que avanzó la investigación, se revelaron detalles inquietantes sobre Nick. Las personas cercanas a él dijeron que había batallado por años con adicciones a las drogas y problemas de salud mental. De hecho, trascendió que semanas antes del incidente, Nick había sido diagnosticado con esquizofrenia severa y estaba bajo tratamiento psiquiátrico, con algunos ajustes de medicación que aparentemente volvieron su comportamiento alarmante, esto a finales de noviembre. Nick también tenía un largo historial de rehabilitaciones fallidas y periodos de indigencia en su juventud debido a estas adicciones. Irónicamente, su padre había ayudado a su hijo a narrar esas luchas en la película Being Charlie del año 2016, coescrita por Nick, donde se cuenta la historia de un adolescente en rehabilitación. En entrevistas, Nick contaba lo difícil que fue esa época y la distancia que a veces sintió con su padre durante los peores años de su adicción. Las autoridades informaron que Nick no emitió declaración inicial tras ser arrestado y fue recluido sin derecho a fianza. Se le imputaron 2 cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales por doble homicidio y uso de arma blanca, delitos que en California pueden conllevar cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Al examinar la escena, se supo que la pareja fue atacada con un cuchillo y que murieron en pocos minutos por la gravedad de las heridas. La gran incógnita de este caso, y donde radica el misterio, son las motivaciones reales detrás del crimen. Y es que no hubo disputas financieras conocidas, ni antecedentes de violencia familiar pública. La familia Reiner desde afuera parecía unida en ayudar a Nick con sus problemas, y si bien se sabe que el estado mental de Nick era inestable, se desconoce todavía qué fue exactamente lo que lo llevó a matar a sus padres. Romy Reiner le dijo a la policía que su hermano estaba inestable y que debía ser considerado peligroso desde el principio de la investigación, lo que indica que ya había indicios claros de un comportamiento violento previo. Muchos especulan que Nick, en medio de una crisis mental severa, pudo haber sufrido alucinaciones o paranoia que lo llevaron a atacar a sus padres, tal vez creyendo alguna idea delirante.
La defensa legal de Nick ha insinuado que es pronto para determinar su situación, pero no descartan plantear una incapacidad por trastorno mental en el juicio. Mientras la investigación avanza, se irán conociendo más detalles, pero al menos, a la fecha en la que, como dije antes, se redacta el guión, las verdaderas circunstancias y la historia completa detrás de este crimen siguen siendo un misterio sin resolver. La desaparición de Gus Lamont. Este es quizá el caso más misterioso de este video, e involucra a un pequeño de tan solo 4 años. August Lamont vivía con su familia en una estancia remota del sur de Australia. La tarde del 27 de septiembre de 2025, Gus desapareció de la propiedad rural de sus abuelos, ubicada cerca de la localidad de Yunta, en una región árida y despoblada del Outback australiano. Según relataron sus familiares, alrededor de las 5 de la tarde de ese día, Gus estaba jugando en un montículo de tierra a pocos metros de la casa, bajo la supervisión intermitente de su abuela. De un momento a otro, cuando la abuela fue a llamarlo para entrar, Gus ya no estaba. Al principio pensaron que podía haberse alejado caminando, pues era un niño curioso y activo, aunque tímido con los extraños. Así que la familia inició una búsqueda en los alrededores inmediatos, pero tras no encontrarlo, alertaron a la policía local. Así fue como comenzó una de las operaciones de búsqueda más grandes e intensivas en la historia de Australia del Sur. El lugar de la desaparición, la estancia Oak Park, abarca 60,000 hectáreas de terreno semidesértico. Es una vasta extensión de matorrales, terrenos irregulares con cauces secos, algunas zonas con árboles y muchos rincones naturales donde un pequeño podría perderse de vista fácilmente. Se movilizaron decenas de agentes, voluntarios de la comunidad, jinetes a caballo, equipos del State Emergency Service e incluso se sumaron efectivos de las fuerzas de defensa australianas para cubrir más terreno. Hubo helicópteros y drones con cámaras térmicas sobrevolando la zona de día y de noche. Se trajeron perros rastreadores e incluso se contrató expertos aborígenes capaces de leer huellas sutiles en el terreno, pero todo fue inútil. Los primeros días arrojaron un único indicio. A unos 500 metros de la casa se encontró una pequeña huella infantil que coincidía con el calzado de Gus. Eso indicaba que había caminado en línea recta alejándose de la casa, pero después de esa huella no hubo más señales. No se hallaron más pisadas, ni prendas, ni objetos del niño. Se cree que Gus pudo haber avanzado hasta ese punto y luego desviarse hacia un terreno rocoso donde las huellas se perderían. También se teorizó que podía haber sido levantado en brazos por alguien o algo a partir de ahí, lo que explicaría la interrupción de las pisadas. También se dijo que podía haber caído en un pozo natural o artificial, pues al ampliar la búsqueda se descubrieron 6 antiguos pozos de mina abandonados en las tierras cercanas. La policía, con apoyo de espeleólogos, descendió en cada uno de estos pozos, pero no hallaron nada. También había una gran represa en la propiedad, la cual fue vaciada completamente para verificar que Gus no se hubiera caído en ella, pero tampoco lo encontraron ahí. La búsqueda se prolongó por semanas. Se rastrearon 470 kilómetros cuadrados de terreno bajo un calor agobiante, y todo sin escatimar esfuerzos. A medida que pasaban los días, las probabilidades de encontrar a Gus con vida disminuyeron drásticamente. Un niño de 4 años, solo, sin agua ni refugio, difícilmente podría sobrevivir más de un par de días en el Outback. A finales de octubre, un mes después de la desaparición, la policía redujo los esfuerzos, aunque mantuvo patrullajes periódicos y la investigación siguió abierta. En noviembre, revelaron públicamente que no había evidencias de secuestro o cualquier otro crimen, aunque técnicamente tampoco se descarta nada. Algunas personas se preguntan si Gus pudo ser víctima del ataque de animales salvajes, como dingos o jabalíes, pero no se encontraron rastros de lucha, ni sangre, ni indicios de presencia de estos depredadores. Lamentablemente, hasta el día de hoy, el paradero de Gus Lamont sigue siendo un enigma. Sus padres y abuelos tuvieron que pasar la Navidad con un lugar vacío en la mesa. El caso de Gus
ha quedado como un misterio sin resolver, y las autoridades mantienen abiertas las líneas de información por si algún día surge algún dato nuevo. La familia no pierde la fe en que de algún modo puedan saber al menos qué le ocurrió realmente a su pequeño hijo. La muerte de Diego Fernández Lima. Para terminar con esta lista de misterios, les vamos a hablar de uno que ha sido tremendamente mediático, el cual comenzó como un titular sensacionalista que involucraba al gran Gustavo Cerati, pero que terminó siendo un misterio más profundo e inquietante de lo que parecía en un inicio. En mayo de 2025, un grupo de obreros realizaba obras de demolición en una antigua casona del barrio porteño de Coglan, en Buenos Aires. Esa propiedad tenía su historia. Alguna vez fue un geriátrico, más tarde perteneció a una artista plástica llamada Marina Olmi, y entre 2001 y 2003 fue alquilada por Gustavo Cerati, el legendario líder de Soda Stereo, mientras la dueña residía en el extranjero. Durante las excavaciones, los trabajadores notaron algo extraño. De la tierra removida se asomaron huesos humanos. Avisaron inmediatamente a la policía de la ciudad, que acudió el 20 de mayo al lugar y comprobó que efectivamente había restos óseos enterrados a poca profundidad en el patio. Así, se inició una investigación forense a cargo de la Fiscalía número 61 de Buenos Aires. En un principio, los titulares eran dramáticos e impactantes. Decían cosas como: encuentran restos humanos en la que fue la casa de Gustavo Cerati. En internet, la gente saltó rápidamente a conclusiones y se hicieron bromas y rumores sobre si Cerati había asesinado a alguien y ocultado el crimen. Sin embargo, esto no duró mucho, pues rápidamente se determinó que los huesos eran de una época anterior al breve tiempo en que Cerati habitó la casa. El músico vivió ahí sin saber nunca que había un cuerpo enterrado en el patio. El pequeño tamaño de la fosa, de apenas 1.2 metros por 0.6, sugería un entierro apresurado. En la tumba clandestina también aparecieron objetos personales como ropa y un reloj que situaban el crimen en los años 80. Antropólogos forenses determinaron pronto algunos datos clave, y es que se trataba de un varón joven, de entre 20 y 22 años. Además, por el estado de los huesos, estimaron que la muerte databa de aproximadamente 30 o 40 años atrás, confirmando que había ocurrido en la década de los 80. En agosto de 2025, algunos análisis genéticos e investigativos lograron identificar a la víctima. Se trataba de Diego Fernández Lima, un adolescente de 16 años que había desaparecido en 1984. Su familia había denunciado la desaparición 41 años atrás sin obtener respuestas, y el caso con el tiempo se había enfriado. Las autoridades anunciaron entonces que la muerte de Diego fue producto de un homicidio violento, incluso con un intento de en el cuerpo para ocultarlo. Un antiguo amigo de Diego, residente hoy en Europa, se enteró de esta noticia y llamó a las autoridades para brindar información, y es que él sabía que la casa donde había sido encontrado el cuerpo pertenecía a la familia de un amigo en común con Diego, Norberto Christian Graf, quien también había sido compañero de colegio del chico. Inicialmente, se hablaba de que el cuerpo se había encontrado en la casa de Cerati, pero en realidad el crimen había ocurrido en la casa lindera, la propiedad de los Graf, y Diego había sido enterrado clandestinamente en un punto entre ambas propiedades. Norberto, Graf y Diego Fernández, según testigos, eran amigos que jugaban al fútbol juntos. Diego era un chico querido, jugaba en el club Excursionistas, cuyos veteranos expresaron su pesar al conocerse la historia. Graf, tras filtrarse su nombre en la prensa, se presentó voluntariamente a declarar ante la Fiscalía a mediados del año 2025, asistido por abogados. Su testimonio no se hizo público, pero los investigadores dejaron claro que todos los caminos conducían hacia él, y se teoriza que pudo haber ocurrido una especie de pelea o algún conflicto entre los dos jóvenes en 1984, el cual terminó en el asesinato de Diego. Graf habría entonces sepultado el cuerpo ahí, encubriendo el crimen durante décadas bajo silencio, tal vez incluso con ayuda de miembros de su familia. Se dice que en un inicio, cuando los trabajadores encontraron los restos humanos, Graf intentó desviar la narrativa, diciendo que la propiedad se había mandado a rellenar con tierra años atrás y que tal vez los huesos habían venido junto con esa tierra nueva. También se supo que fue un vecino quien llamó a las autoridades cuando escuchó que a los trabajadores se les había ordenado no decir nada y deshacerse de los huesos. Lo más triste de este caso es que la familia de Diego fue totalmente ignorada en su momento por las autoridades, quienes les dijeron que su hijo simplemente se había ido por cuenta propia y se negaron a brindar ayuda.
Tras esto, el padre de Diego inició su propia investigación. Él estaba convencido de que su hijo había sido secuestrado por una secta y murió atropellado mientras iba en su bicicleta tratando de encontrarlo. Actualmente la fiscalía continúa reuniendo pruebas y reconstruyendo los hechos de 1984. Se sabe que Diego sufrió de una muerte violenta, pero Graf no ha confesado públicamente. Va a ser todo un desafío armar el expediente tras tanto tiempo, aunque también cabe señalar que el equipo argentino de antropología forense hizo un trabajo destacado recuperando e identificando los restos en tiempo récord. Aunque es algo obvio, no está de más aclarar que Gustavo Cerati, quien falleció en 2014, no tuvo nada que ver con este caso, más allá del hecho fortuito de haber vivido ahí temporalmente a principios de los años 2000. Hoy, gracias a una casualidad y un presunto asesino que había vivido impune toda su vida, que ahora enfrenta la posibilidad de afrontar los hechos, un chico que fue asesinado hace más de 40 años podría finalmente obtener justicia y su familia un merecido cierre. Solo podemos esperar que así sea.